Hola, soy la nutrióloga Ana Ochoa y les voy a hablar acerca de la nutrición y los trastornos del neurodesarrollo. Muy bien, hablando del objetivo. El principal objetivo del manejo nutricional en los trastornos del neurodesarrollo o el objetivo de esta plática es conocer las implicaciones y beneficios de la intervención nutricional en los trastornos del neurodesarrollo. No es que precisamente ustedes vayan a hacer la intervención directa, pero es importante el conocer que la nutrición va a tener un punto muy importante en todo el manejo integral de los trastornos del neurodesarrollo, especialmente hablando de trastorno de espectro autista, que es en lo que más nos vamos a enfocar en esta plática. ¿Qué buscamos con la atención nutricional de niños o personas con trastornos del neurodesarrollo? Lo mismo que en cualquier otra persona u otro niño, promover un estado nutricional óptimo. Pero sí va a haber algunas distinciones o modificaciones acordes a cada diagnóstico, especialmente que buscamos crecimiento y desarrollo que sean coherentes a las expectativas según la historia y el tipo de trastorno que tenga. Generalmente los trastornos del neurodesarrollo no van a condicionar un patrón de aumento de peso o estatura relacionado al diagnóstico de base, en este caso trastorno de espectro autista, discapacidad intelectual o algún otro trastorno del neurodesarrollo. No condicionan modificaciones en el patrón de crecimiento, no son niños que tendríamos que evaluar con curvas especiales porque tengan un patrón de aumento estatural o ponderal, en este caso distinto. Sin embargo, sí puede ser secundario a un estado nutricional inadecuado que el patrón de crecimiento y estatura sea distinto, pero no se evalúan diferente porque tendrían que tener un aumento de peso y estatura acordes a su edad y el sexo. ¿Qué es lo que requerimos para promover este crecimiento y desarrollo coherentes a las expectativas que ya mencionábamos? Pues necesitamos un enfoque colaborativo y centrado en la familia, un manejo multidisciplinario, en este caso en el proceso de atención terapéutico en combinación con el manejo médico y nutricional. Y centrado en la familia porque definitivamente la familia es la que va a tener una intervención directa con la calidad de la dieta, los alimentos que están al alcance de los niños y los ajustes que se tienen que hacer. Bueno, ¿por qué es importante el seguimiento nutricional en los trastornos del neurodesarrollo? Toda la infancia es una etapa de vulnerabilidad nutricional, digamos, ¿no? Porque es un proceso de crecimiento y desarrollo que son acelerados, donde hay requerimientos aumentados de cierta manera. Ahorita vamos a ahondar un poco más en ese tema. Pero es más frecuente que los trastornos nutricionales y el estado nutricional comprometido se presenten en los niños con algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. En este caso, los trastornos de alimentación, como el rechazo a alimentos o aversión a ciertos alimentos específicos, niños que son muy selectivos, van a tener una prevalencia significativamente mayor en niños con trastornos en el neurodesarrollo, que van a ir entre el 51 al 89%, comparándolos con niños que no cuentan con trastornos del neurodesarrollo. En general, la evidencia disponible no sugiere que la selectividad alimentaria y una elaboración alterada de estímulos sensoriales pueden implicar un mayor riesgo de deficiencias nutricionales que a su vez podrían afectar los síntomas gastrointestinales y la microbiota intestinal, que juega un papel bien importante y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta plática. Bueno, hay bastantes implicaciones en respecto a el desarrollo neurológico y el estado nutricional o la alimentación, no solo para fines de trastornos del neurodesarrollo, en todos los sentidos. Ya les decía, es una etapa de vulnerabilidad nutricional los primeros años de vida. En este caso, el desarrollo del cerebro infantil pues tiene un proceso muy complejo y crucial que se ve influenciado por una variedad de factores, entre los cuales la alimentación va a jugar un papel fundamental. La nutrición adecuada durante estos primeros años de vida es esencial para proporcionar los nutrimentos necesarios que respaldan el crecimiento y desarrollo óptimo del cerebro. Entonces, si un niño en esos primeros años de vida no está bien nutrido, pues su desarrollo cerebral no va a ser el más adecuado u óptimo. El terminar con el desarrollo o maduración neurológica sabemos que tiene un crucial
implicación o importancia los primeros 5 años de vida, 6 años de vida, por esta cuestión de la plasticidad cerebral. Y existe también una relación estrecha entre la alimentación, nutrición, incluso el rendimiento académico. Se ha encontrado que el cerebro infantil tiene una estrecha relación entre estos aspectos, ¿no? El rendimiento académico, alimentación y nutrición. Alimentación y nutrición son términos distintos. Alimentación es pues lo que podemos nosotros modificar del proceso de nutrición. Nosotros elegimos qué vamos a comer. La nutrición ya es un proceso fisiológico que se va a dar de acuerdo a los alimentos que consumimos. Entonces, una nutrición adecuada, sumada también a la actividad física, va a favorecer un aprendizaje y desarrollo cognitivo adecuado. Por el contrario, cuando hay una mala nutrición, se puede afectar el desarrollo del cerebro infantil, como ya veíamos previamente, y esto tiene influencia tanto en el comportamiento y condiciona también disfuncionalidad a nivel académico, incluso en relaciones interpersonales. Se ha evidenciado que una adecuada alimentación entonces puede beneficiar la promoción de la salud neuronal y por tanto el desarrollo del cerebro infantil. Como resultado, se desarrolla un cerebro sano, reflejando una mejora en el funcionamiento cognitivo y el aprendizaje. Es por eso que también no solo es que no nos van a rendir en las terapias, incluso en la evolución que van teniendo a nivel académico se puede limitar. Los nutrimentos van a jugar un papel primordial en la cuestión de la concentración y aprendizaje de nuestros niños. Ok, entonces, ¿qué beneficios obtenemos de un adecuado estado nutricional? Pues mejor salud, mejor calidad de vida, menor frecuencia de enfermedades y menor inasistencia a la escuela, incluso a las terapias, a la rehabilitación o a las terapias que esté recibiendo el niño en ese momento. Va a haber mejor progreso en el desarrollo, mejor atención y rendimiento escolar, adecuada cicatrización de heridas y menor incidencia de problemas gastrointestinales. Y sabemos que los trastornos gastrointestinales son bastante frecuentes en los niños que viven con algún trastorno del neurodesarrollo, especialmente el trastorno de espectro autista, por las cuestiones relacionadas con la dieta, que puede ser distinta en relación a la restricción que ellos pueden llegar a presentar, y esto condiciona que haya mayor tendencia de estreñimiento, reflujo gastroesofágico y otros trastornos gastrointestinales. Entonces, un adecuado estado nutricional va a ayudar con todos estos puntos antes mencionados. Bueno, entonces, primero necesitamos saber qué es alimentación para saber qué características debe tener la dieta de cualquier niño. Bueno, la actividad física es también parte de estas implicaciones en la alimentación, pero primero definimos el concepto. La alimentación es una actividad básica y necesaria para el ser humano que le permite la supervivencia. Todos necesitamos comer. Si no comemos, pues no vamos a poder realizar nuestras funciones básicas a nivel de órganos, absorción de nutrimentos, energía y poder utilizarla en cuestiones básicas, ¿no? Bueno, entonces sabemos que es algo necesario, indispensable, pero ¿qué buscamos con la alimentación? Pues que tengamos una correcta ingestión de alimentos y por ende de nutrimentos que son indispensables para todos los procesos fisiológicos. También que buscamos un buen desarrollo físico, mental, buscamos establecer hábitos educativos de alimentación, establecer hábitos adecuados al momento de comer. Y también la alimentación es un proceso en el que podemos establecer pautas adecuadas de conducta a la hora de comer, ¿sí? Porque a veces por cuestiones de la selectividad alimentaria o la inapetencia de los niños que padecen algún trastorno en el neurodesarrollo, pues buscamos estrategias que no son las más adecuadas, como el uso de aparatos electrónicos, el iPad, celulares para entretenerlos y favorecer este proceso de alimentación, pero al final no son o no nos dan el resultado más adecuado. Entonces hay que buscar que en el proceso de alimentación se cumplan estos puntos. Entonces seguimos con esta definición. Alimentarse es un proceso de interacción entre el niño y el cuidador. Generalmente los cuidadores son padres, pero también frecuentemente son abuelos o otros familiares.
En este proceso se asegura un equilibrio nutricional y se procesan experiencias no solo de la absorción de nutrimentos como tal o lo nutricional, sino también experiencias sensoriales y emocionales que apoyan el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas y afectivas. Es establecer, organizar y llevar comida o líquido del plato a la boca, y esto incluye creencias y aspectos culturales. La alimentación sabemos que no es solo comer y ya, ¿no? Tiene muchas implicaciones. Cuando festejamos algo, pues comemos, ¿verdad? O buscamos alguna comida para celebrarlo. Cuando nos sentimos también de ánimo o estamos tristes, comemos también. Incluso hay ciertas religiones o ciertas creencias en las que se limita el consumo de ciertos alimentos o se promueve el consumo de otros tantos. Entonces, alimentarse es un proceso que tiene un sinfín de implicaciones, y por eso pues es tan importante en el proceso de neurodesarrollo también. Bueno, ya adelantábamos a manera introductoria que los primeros años de vida o la infancia es un proceso de vulnerabilidad nutricional para cualquier niño, pero especialmente para aquellos que tienen algún trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué es una etapa de vulnerabilidad o por qué lo decimos de esta manera? Porque es un proceso de crecimiento y desarrollo acelerado. Entonces, esto implica necesidades de nutrimentos y energía más altas que en otras etapas de la vida, y de las cuales depende el que se dé este proceso de manera adecuada. Entonces, en general, todos los niños van a ser más susceptibles o vulnerables a problemas de la alimentación. Se estima que incluso entre el 20 al 30% de los niños que tienen incluso un desarrollo neurológico típico sufren algún trastorno de la alimentación en algún momento de su vida, especialmente los primeros 5 años de vida. Sin embargo, cuando ya nos vamos a algún trastorno en el neurodesarrollo, hasta el 90% de la población pediátrica que presenta, en este caso, trastorno de espectro autista, va a presentar algún trastorno de la alimentación. Entonces, el trastorno de espectro autista es el que más riesgos nutricionales tiene por todas las implicaciones sensoriales que también están implicadas en el proceso de alimentación. Ya nos vamos con TDAH, hasta el 53% va a presentar algún problema con la alimentación o un trastorno con la alimentación. Entonces, dando la pauta esta del 20 al 30% de la población neurotípica, pues sí está muchísimo más alta la tendencia a presentar riesgos nutricionales, hasta 90% en el caso de TEA, hasta 53% en el caso de TDAH. O sea, sí es mucho más alta la incidencia, y por eso tenemos que poner principal atención, porque esto va a correlacionarse también con los posibles avances que pueda tener en las distintas terapias que esté llevando el niño. Por otro lado, los síntomas gastrointestinales como el estreñimiento o diarrea y el síndrome intestino irritable, que incluye distensión abdominal, gases o flatulencias, dolor abdominal, va a presentarse entre el 23 a 70% de los niños o pacientes con trastorno de espectro autista. Entonces, también tienen una alta tendencia a problemas gastrointestinales que va a influir en conducta, en cognición, en estado de ánimo. Y aquí tenemos un breve resumen de la tendencia que tienen respecto al diagnóstico nutricional de acuerdo al diagnóstico de trastorno en el neurodesarrollo, en este caso TEA, TDAH y síndrome de Down, a grosso modo, ¿no? Si vemos, el común denominador entre estos tres diagnósticos es el sobrepeso y obesidad. A pesar de que haya tendencia a la selectividad, aversión a texturas en el caso del trastorno de espectro autista, cuando hay afecciones sensoriales importantes, sigue estando la tendencia a la alza del sobrepeso y la obesidad, asimismo en los tres diagnósticos que estamos viendo acá. Tenemos también la tendencia de que nuestro estado es un estado en el que hay una alta tendencia al sobrepeso y la obesidad, y obviamente esto está relacionado con las características de la dieta de nuestra población. En el caso del trastorno de espectro autista, la tendencia al sobrepeso y obesidad va del 23 al 70%, y está muy relacionado también a posibles problemas médicos, la base sensorial ante todo, que condiciona esta tendencia o mayor predisposición al consumo de carbohidratos simples, los alimentos más crujientes o más ricos en energía, más ricos en azúcares, más ricos en grasas saturadas. Entonces, esto favorece que haya una ingestión alta de energía, no así de nutrimentos, pero favorece la tendencia al aumento de peso.
También la cuestión de la rigidez del pensamiento, la necesidad de invariabilidad del ambiente que condiciona que sean dietas muy restrictivas, que no sean tan variadas y que no incluyan todos los grupos de alimentos. Reacciones de evitación aprendidas, incluso lo que vemos en casa se replica. Si en casa no tenemos una correcta ingestión de alimentos, no es variada la dieta, hay un consumo alto de bebidas azucaradas, etcétera, pues los niños también comienzan a replicar esta parte. En el caso del TDAH también hay una alta incidencia, hasta 40% de sobrepeso u obesidad, mucho en relación de los fármacos que se utilizan para el manejo de estos diagnósticos. Hay algunos fármacos que incluso pueden disminuir el apetito o generar inapetencia, o otros exacerbarlo o exacerban la necesidad de consumo de carbohidratos. También relacionado a problemas de la función ejecutiva en caso de que lo presenten, pues van a condicionar mayor tendencia a la compulsividad, especialmente a trastorno por atracón en algunos pacientes que presentan TDAH. Y generalmente esta necesidad o consumo compulsivo va a ir relacionado también al consumo de carbohidratos simples, que favorece una ganancia de grasa corporal de manera más rápida o acelerada. En el caso del síndrome de Down también ya hay otras implicaciones, incluso pues por la tendencia genética que traen, la tendencia a hipotonía, pues condiciona que el gasto energético o la movilidad pues no sea tan eficiente y no haya un gasto energético tan alto. Tienen un gasto más bajo, que condiciona que ganen peso más rápido. También la tendencia en las primeras etapas de la vida de alteraciones como problemas para la deglución, mayor tendencia a alergias o intolerancias, y por otro lado tienden a tener una talla más baja que limita pues la posibilidad de pues tener un peso acorde a lo buscado. Generalmente tienen un peso más alto, también en relación a diagnósticos como hormonales, tienen mayor tendencia también a hipotiroidismo, en algunos casos hipertiroidismo, que también condiciona alteraciones ahí con la ganancia de peso y la absorción de ciertos nutrimentos. Bueno, y acá vemos un breve resumen, digamos, de las implicaciones o el impacto sobre el estado nutricional, incluso las características antropométricas y condiciones clínicas de una dieta inadecuada en niños con trastorno de espectro autista. ¿Qué efectos va a tener? No solo va a ser en cuestión de lo nutricional tal cual o el estado físico, el peso, sino también muchas otras que vamos a ir viendo a lo largo de la plática, y es por eso que es necesario que ustedes lo sepan, aunque no directamente vayan a tener una intervención nutricional, sino sí sugerirlo o a lo mejor referir a los pacientitos para que la intervención que tengan sea mucho más efectiva. Bueno, acá en TEA tenemos dos vertientes, una que puede ser la baja ingestión calórica y otra la alta ingestión de calorías. Generalmente les decía, es menos frecuente la baja ingestión calórica, que va a condicionar bajo peso, desnutrición, que sí se llega a presentar, pero no con tanta frecuencia como el sobrepeso y la obesidad, que son los niños inapetentes, que no quieren comer definitivamente nada, etc. Esto, además del bajo peso y la desnutrición, también va a incrementar el riesgo de ciertos diagnósticos médicos, como la tendencia a osteoporosis, deficiencia de vitamina D, etcétera, que condiciona problemas con el factor de crecimiento, niños con talla más baja o estatura más bajita, riesgos de inmunosupresión o mayor riesgo de infecciones, enfermedades, inasistencias a las terapias por ende. Ok. Por otro lado, cuando hay una alta ingestión calórica, que es lo más frecuente, pues va a haber no solo la tendencia al sobrepeso y la obesidad, sino a otros diagnósticos. Pero primero, ¿por qué se da esta alta ingestión calórica o por qué hay más esta tendencia? Esto está muy relacionado a que ellos van a tener mayor preferencia por comidas ricas en carbohidratos, ya lo decíamos. Una puede ser por la textura, la palatabilidad o cómo se perciben a nivel sensorial, ¿no? Va a haber por ende mayor tendencia también de consumo de grasas, azúcares y alimentos pues más altos o densos en energía, que generalmente son ultraprocesados, ¿no? Pastas refinadas, papas fritas especialmente, panes, pizzas, postres, snacks en general. Y esto pues va a generar un aporte excesivo de ciertos nutrimentos, y por lo general pues no son los nutrimentos ideales, ¿no? Es más sodio, sales, grasas saturadas o grasas trans, el azúcar, que condiciona
que haya modificaciones no solo en la absorción de los nutrimentos, mayor ganancia de grasa corporal, aumento de peso, sino también hay una asociación directa entre las características de la dieta, el consumo alto de sodio, glutamato monosódico que está presente en los productos ultraprocesados, las azúcares, los colorantes también presentes en estos alimentos, que van a favorecer que hay una disbiosis intestinal. ¿Qué es la disbiosis? La disbiosis es el desequilibrio que hay en la microbiota intestinal. Todos tenemos bichitos buenos y malos en el intestino, pero generalmente si tenemos una dieta adecuada, hacemos actividad física, consumo adecuado de agua, no tenemos problemas gastrointestinales, pues va a haber un equilibrio adecuado, va a haber más bichitos buenos que malos. Pero cuando hay exceso en el consumo de grasas saturadas o grasas trans, colorantes porque consumimos muchos alimentos ultraprocesados, azúcares, dieta inadecuada, falta de fibra, va a haber una disbiosis intestinal, un desequilibrio en nuestra microbiota, va a haber más bichitos malos que buenos. Y esto condiciona que haya más tendencia a síntomas gastrointestinales, mayor tendencia a estreñimiento, a distensión abdominal o más producción de gases, incluso diarreas por este desequilibrio. Y esta disbiosis también va a favorecer que haya mayor tendencia a permeabilidad intestinal. ¿Qué es la permeabilidad? Como su nombre lo dice, el intestino está permeable. Entonces va a haber un paso indiscriminado de estas sustancias que no son tan benéficas o incluso como toxinas de este proceso digestivo inadecuado hacia el torrente sanguíneo y por ende pueden pasar hacia el encéfalo o cerebro y condiciona o se asocia con ciertos trastornos conductuales, con la cognición, etc. Bueno, por otro lado, también está la tendencia a que si hay preferencia por este grupo de alimentos, va a haber una baja preferencia por vegetales y frutas. Generalmente es con lo que más batallamos. ¿Y qué buscamos con el consumo de vegetales y frutas? Pues aporte fibra, vitaminas y minerales. Si hay una disminución o deficiencia del consumo de estos nutrimentos, de estos micronutrimentos, pues obviamente va a haber deficiencia de nutrimentos que son esenciales para el proceso de crecimiento, desarrollo neurológico incluso. Entonces puede haber mayor tendencia de deficiencias de hierro, ácido fólico, vitamina A, C, D, en general la mayoría de las vitaminas, pero estas son las que tienen mayores efectos en el proceso de crecimiento y desarrollo y función neurológica. ¿Qué condiciona esta parte de las deficiencias, aparte también de estas cuestiones de disbiosis y síntomas gastrointestinales? También una disfunción del sistema inmunológico, se va a debilitar el sistema inmunológico, puesto que las vitaminas y minerales funcionan también como factores que favorecen el que sea adecuada la función del mismo. Entonces, sistema inmunológico débil, mayor tendencia a infecciones, esto también condiciona trastornos conductuales, como ya lo veíamos en un inicio, mayor tendencia a irritabilidad, agresividad o aletargamiento. Entonces hay una estrecha relación también con el aporte de nutrimentos, la salud intestinal y los factores como estado de ánimo, función cognitiva, conductual, etc. Es por eso que es tan importante buscar que la dieta forme parte del manejo multidisciplinario de los trastornos del neurodesarrollo por los efectos adversos que puede llegar a tener el que no cuenten con un adecuado estado nutricional. Por otro lado, pues ya veíamos que relacionado a las características de la dieta, la selectividad alimentaria, a los trastornos sensoriales que condicionan que haya aversión a ciertas texturas, ya sea porque hay hiposensibilidad o hipersensibilidad, niños que quieren texturas más crujientes, que se escuchen más, que se sientan más en la boca, otros que no van a tolerar las texturas más aguaditas, más gelatinosas, y otros que tienen esa preferencia, va a estar en relación hacia hipo o hipersensibilidad. Pero cualquiera de estas alteraciones van a modificar el tipo de alimentos que ellos van a consumir y esto va a favorecer también la tendencia a problemas gastrointestinales. Entonces los problemas gastrointestinales son más comunes o más frecuentes en niños y en personas que viven con trastorno de espectro autista. Principalmente el estreñimiento crónico, la diarrea que también puede ser persistente o incluso puede ser alternante entre unos días con diarrea, otros con estreñimiento. Mayor tendencia al dolor abdominal por estos mismos síntomas y la inflamación gastrointestinal, niños que de repente andan muy panzoncitos, que traen muchos gases, etc. Algunos estudios incluso han encontrado que estos problemas gastrointestinales están frecuentemente correlacionados con la gravedad del autismo. Es más frecuente encontrar
trastornos gastrointestinales en niños con un nivel 3, por ejemplo, o 2, que aquellos que están en un nivel o necesidad de apoyo 1. Y esto es mucho en relación también a un término que recientemente está tomando mucho auge, no solo los trastornos del neurodesarrollo, sino también ciertas situaciones de diagnósticos autoinmunes, que es el eje microbiota intestino-cerebro o eje microbiota-cerebro. ¿Y a qué nos referimos con esto? Supongo que ya lo han escuchado antes, pero este término de eje microbiota intestino-cerebro se refiere a la comunicación bidireccional que hay entre el intestino y los microorganismos intestinales hacia el cerebro o viceversa, ¿no? Y se han descrito cambios en el microbioma intestinal de niños con trastornos del neurodesarrollo, especialmente en trastorno de espectro autista. Hay ciertos estudios que dicen que ya desde el nacimiento estos niños traen una microbiota distinta y por eso las alteraciones o tendencias a sensibilidad de ciertos nutrimentos, en este caso mayor tendencia a sensibilidad al gluten, a la caseína u otras proteínas presentes en leche de vaca, en la soya, las alteraciones con el proceso de colorantes o ciertas azúcares, que eso no está definido por completo, pero pues se puede asociar a esta parte. Y mucho de esto está relacionado porque ciertos metabolitos microbianos intestinales, que es el resultado del proceso digestivo que se da en el intestino, incluyen ciertas sustancias que son los ácidos grasos de cadena corta, así como vitaminas esenciales para la salud humana. Estos ácidos grasos de cadena corta que se dan por el proceso digestivo pueden favorecer la tendencia a distensión abdominal, problemas gastrointestinales. Otros productos microbianos que se dan en el intestino pueden actuar incluso como neurotransmisores y pueden influenciar la función sináptica y la comunicación que hay en el cerebro. Por eso se dice que el intestino es el segundo cerebro. Y se sabe que los trastornos gastrointestinales y los cambios en la microbiota intestinal pues van a afectar la señalización de la serotonina en el intestino y el cerebro. Entonces, por eso estas cuestiones relacionadas con la conducta, la atención, muy asociadas a la función del intestino y la salud intestinal. Por otro lado, la serotonina y otros metabolitos microbianos como el ácido gamma aminobutírico o el famoso GABA pueden actuar como neurotransmisores, por lo que el nervio vago pues va a representar una vía directa de comunicación entre el intestino y el cerebro. Entonces, el microbioma intestinal va a dar forma al cerebro a través de este eje intestino-cerebro. Entonces, el microbioma puede desempeñar un papel en los trastornos del neurodesarrollo, dado todo lo que veíamos previamente, ¿no? Entonces, retomando un poquito lo que veíamos antes, los síntomas gastrointestinales como el estreñimiento, la diarrea y síndrome de intestino irritable, pues van a presentarse entre el 23 a 70% de los pacientes con TEA. Y estos síntomas gastrointestinales, ya veíamos, tenían una estrecha relación entre el nivel de la severidad de los síntomas del TEA. Entonces, si mejoramos la función gastrointestinal, si mejoramos o revertimos estos trastornos gastrointestinales como el niño ya no tiene estreñimiento, ya no tiene diarrea frecuente, ya no le duele la panza, ya no trae distensión abdominal, pues es esperado que tenga mejoría con la conducta, con la atención, con la cognición. Y existen una gran variedad de estudios, todavía se sigue estudiando, pero es de lo que más evidencia tenemos, que se basan en cultivos bacterianos, incluso secuenciación de genes y metabolómica, que comparan la composición de la microbiota intestinal de niños con TEA en comparación con niños neurotípicos y muestran una composición alterada junto a niveles elevados de ciertos ácidos orgánicos, en este caso los ácidos grasos de cadena corta, que van a estar más altos y por eso la tendencia a la distensión, los gases o las flatulencias. Entonces, la causa de la microbiota alterada tampoco está clara, no está realmente definido si realmente nacen con esta microbiota alterada. Puede ser que sí, pero
Frecuentemente también estos niños con trastornos del neurodesarrollo o personas en general, no solo los niños, van a tener comportamientos alimentarios alterados. Entonces explicaría también estos comportamientos alterados en la selectividad alimentaria, el rechazo a vegetales y frutas que generalmente pues tienen la fibra, que es el alimento de las bacterias benéficas. Por otro lado, mayor consumo de azúcares, alimentos procesados que tienen más tendencia a glutamato monosódico, colorantes, grasas trans o saturadas, pues afectan o van dañando las bacterias benéficas y aumentan la proliferación de las bacterias negativas. Entonces, por uno u otro lado, pero todo esto va a influir en los factores conductuales, neurológicos, factores de aprendizaje y de atención. Entonces, definitivamente existe una relación directa entre nutrimentos y neuromoduladores, los cuales entonces van a desempeñar un papel primordial en la regulación del humor, la motivación, el estrés, comportamientos alimentarios de hambre y saciedad. Muchas veces los papás nos dicen, no, pues es que no tiene hambre, no quiere comer, pero no nos estamos viendo qué sí es lo que está comiendo. Está consumiendo muchos alimentos ricos en azúcares, grasas saturadas que inhiben el apetito, pero de repente ya quieren comer otra vez, o les estamos dando solo lo que ellos nos están pidiendo y no está equilibrado. Incluso con factores del sueño no le está funcionando incluso la melatonina o los fármacos que estamos dando para el sueño, pero no vemos esto. Está consumiendo productos ricos en cafeína, como los refrescos carbonatados, está consumiendo alimentos ricos en azúcar que también van a condicionar que factores como el sueño se alteren. Entonces la dieta va a tener todas estas implicaciones y por eso es que hay que poner principal atención. Entonces, la dieta puede influir o contribuir a poner a nuestros pequeños de mejor o de peor humor, a mejorar o empeorar su comportamiento, a estimularlos o hacerlos más activos o incluso a conseguir que se calmen y se relajen. Así es como va a afectar la comida, los cambios de humor y conducta de los niños. Muy bien, y en este sentido es importante saber que los hábitos alimentarios se forman en una edad temprana y se mantienen durante toda la vida posterior, con un seguimiento a lo largo del tiempo. Entonces es ideal empezar con estos ajustes en la alimentación, incluso aunque tengan trastornos del neurodesarrollo y sea más complicado a lo mejor establecer buenos hábitos, pero es importante empezar a predicar con el ejemplo y hacer los ajustes que tengan al alcance los alimentos adecuados desde etapas tempranas, porque es más probable que de esa manera lo mantengan a lo largo de la vida. Y se ha demostrado que hay una especial importancia del entorno familiar para las conductas tanto de salud y alimentación de niños y adolescentes. Entonces, por eso que el núcleo familiar es tan importante en cuestión de los hábitos de alimentación. Y estudios han indicado que un sistema familiar positivo puede ser parte de un proceso que establece y promueva pues conductas beneficiosas para la salud a través de modelos a seguir. Los niños van a replicar lo que tenemos. Si nosotros no los dejamos comer papitas o refrescos, pero papá y mamá o abuelos frente a ellos eso están consumiendo, pues obviamente lo van a querer o lo van a pedir o van a sentir que es un castigo el que ellos no puedan consumir estos alimentos. Bien. Y como tal, ya una intervención nutricional en el caso específico de trastorno de espectro autista, pues existen varias corrientes o recomendaciones que sí tienen cierta evidencia, pero pues nunca lo vamos a referir como tal específicamente nosotros o indicar, o nomás porque se nos ocurrió o vimos o leímos esto. Siempre tiene que estar indicado por un profesional para evitar riesgos o deficiencias. Existe, pues ya sabemos lo más tendiente o lo que tenemos más conocimiento es la dieta sin gluten, caseína, soya o la dieta de restricción. Esto no es generalizado, sí puede tener beneficios, puesto que sí hay evidencia de que niños con trastorno de espectro autista tienen niveles más bajos de las enzimas que procesan o digieren estos nutrimentos en específico, o tienen deficiencia enzimática. Entonces, por lo menos sensibilidad sí hay menos tolerancia a estos. Entonces, si hay un niño que sí presenta una franca alergia o una intolerancia, obviamente se va a ver beneficiado de la restricción de estos nutrimentos o estas proteínas en este caso, y esto va a condicionar mejoría conductual, cognitiva, etcétera. Pero no es una dieta generalizada. No todos los niños con TEA requieren una dieta de restricción, se tiene que evaluar. El uso de probióticos y prebióticos, por la cuestión esta que veíamos del eje microbiota intestino-cerebro, también es de lo más estudiado. Incluso ya hay cepas específicas que son las más estudiadas en TEA y que tienen beneficios tanto en la función gastrointestinal, cognitiva,
en el caso del factor conductual e incluso factor inmunológico, especialmente las cepas benéficas que se han estudiado, es la L-reuteri, Plantarum, Rhamnosus y Paracasei, que son las que buscamos suplementar cuando damos algún probiótico con la tendencia pues de estos antecedentes gastrointestinales, etcétera. Por otro lado, también existen dietas como la baja en oxalato. Esta también se tienen que hacer laboratorios para saber si es candidato, y generalmente es cuando hay oxalatos altos en pruebas de ácidos orgánicos. Y aquí son dietas más específicas que incluso restringen algunos tipos de verduras, que pues ya se vería de manera específica. Dieta de carbohidratos específicos, que es más baja en carbohidratos, bueno, o elige los tipos de carbohidratos que son más que nada complejos, se restringen los simples, que son las azúcares principalmente. Y la suplementación, especialmente en el caso de niños que son muy selectivos para comer, que no comen vegetales, frutas y que llevamos intentando largo tiempo, sí se ven beneficiados de un suplemento, especialmente las vitaminas que vemos en pantalla, pero idealmente un multivitamínico que va a cubrir con todas estas para prevenir deficiencias que a su vez pueden condicionar que pues haya efectos negativos en la función cognitiva, conductual, el aprendizaje. Y en algunos casos enzimas digestivas, especialmente en aquellos que ya hay una franca intolerancia a la lactosa, por ejemplo, que la lactasa es de las enzimas sintéticas más fáciles de conseguir, que no son tan caras, pero no es tan accesible para todas las personas. Y la suplementación de omega 3. El omega 3 tiene implicaciones a nivel de función neurológica, señalización neuronal, factores antiinflamatorios y sabemos que la inflamación está relacionada también con el espectro autista, tiene efectos en niveles de grasas en sangre. Hay evidencia también que nos dice que a bajos niveles de omega 3 a nivel intestinal hay más tendencia a problemas gastrointestinales o distensión abdominal. Y especialmente cuando hay niveles bajos en una química sanguínea del colesterol total, y especialmente cuando el bueno está por debajo, es cuando la suplementación de omega nos va a dar muy buen resultado. Y en el caso que haya diagnósticos añadidos o comorbilidades como el complejo autismo-epilepsia, pueden verse beneficiados de la dieta cetogénica. Hasta un 20% de niños o pacientes que tienen trastorno de espectro autista pueden llegar a presentar epilepsia en algún punto. Y acá se verían beneficiados de una dieta cetogénica, que no se indica tampoco por cualquiera, se tiene que indicar de manera muy específica con un seguimiento adecuado, puesto que es una dieta muy restrictiva en carbohidratos, alta en grasas, adecuada en proteína, que puede generar algunas cuestiones o efectos secundarios si no se indica de manera adecuada y con un seguimiento oportuno, pero puede ayudar a controlar incluso al 100% las crisis convulsivas en estos pacientes. Todas estas tendencias dietéticas, estas indicaciones son con base a signos clínicos y evidencia. No es para todos los niños dentro del espectro autista o trastornos del neurodesarrollo. Lo que sí es general es una dieta equilibrada, acorde a los requerimientos para la edad, sexo y estado nutricional en ese momento. Si está bajito de peso, si está excedido de peso, si la dieta está más rica en algún nutrimento que otro, todo eso se tiene que adecuar y va a dar un beneficio pues mucho más eficaz que una dieta de restricción si no la requiere. Y esto es tomando en cuenta también los trastornos sensoriales, la selectividad alimentaria, la aversión a ciertas texturas, porque le puedo indicar el mejor plan, pero si está en una presentación que él no va a tolerar, pues no me va a servir de nada. Tengo que adecuarme hacia hipo o hipersensibilidad para que la presentación sea más adecuada para el paciente en este caso. Y aquí algunos de los complementos que mencionábamos anteriormente, dependiendo de las edades, el Biogaya es L-reuteri, es uno de los cepas que habíamos mencionado que están más estudiadas, ayuda con función gastrointestinal para los más pequeñitos, hay tabletas masticables. Está este otro que es Provivos, que trae 4 de las 5 cepas que ya están más estudiadas. Y el omega 3 no es que sean marcas que son las ideales o no hay otras, pero sí de las comerciales son las que cuentan con la mayoría de las características de lo que estamos buscando, y en este caso es la que trae más omega 3 y de origen del que es más fácilmente asimilable. Y por otro lado, también dentro de la intervención nutricional, especialmente en TEA y TDAH, es cuidar esta cuestión de los ultraprocesados que ya veíamos anteriormente. Y esto muy especialmente en relación a los colorantes que contienen, especialmente el colorante rojo y naranja, ya están bastante estudiados, y aquí vemos algunos de los
claves con las que nos pueden aparecer, puesto que ya hay estudios que evidencian que pueden tener un efecto adverso sobre la actividad y la atención de los niños. Incluso niños neurotípicos pueden cursar con características de TDAH o de trastorno de espectro autista por el consumo frecuente de estos alimentos. ¿En qué los encontramos? Especialmente esta combinación de rojo-naranja o rojo-naranja por separado en cualquiera de estas opciones. Papitas como los Ruffles, Cheetos, en cualquiera de sus variedades, todas las Flaming Hot, las salchichas, entre más naranjitas, entre más rojitas estén, pues mayor tendencia a esto. Entonces hay que limitar estos alimentos. La mayoría de los que son procesados, los que son empaquetados, entre más ingredientes traigan, más efectos van a tener a nivel de la conducta y de atención en los niños. Entonces esa parte también la tenemos que cuidar. Entonces, para fines prácticos, un estado nutricional adecuado, dieta acorde a los requerimientos y suplementación de deficiencias nos va a resultar en mejoría gastrointestinal, mejoras en la interacción social, el comportamiento, el rendimiento cognitivo y la comunicación verbal. Ya hay estudios que nos dicen que después de 3 meses incluso de seguir los ajustes en la alimentación, restringir aquello que no es tan buena opción o que está causando algún efecto, aumentar o suplementar los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, el uso de probióticos, suplemento de vitaminas en caso necesario, va a haber mejoría en todo esto. Al mejorar la función intestinal, va a haber mejoría en la interacción social, comportamiento, rendimiento y comunicación verbal, que es lo que buscamos con nuestras terapias. Entonces es importante tomar en cuenta esta parte de la alimentación. Hay pacientitos que llevan mucho tiempo en intervención, se ven resultados, pero no tantos como lo que esperamos, porque no estamos viendo de qué manera se está alimentando, cómo está su estado nutricional, y pues hay que intervenir en esta parte. Ya casi para terminar, pues qué hay que hacer a nivel escolar y familiar, ¿sí? Lograr conocimientos en materia de nutrición y salud, estilos de vida saludables, obviamente adaptados al aprendizaje y las características de cada niño, niña o adolescente, para la aplicación en la rutina tanto escolar como familiar. Buscar estrategias que permitan establecer una relación adecuada con la comida, no obligarlos a comer, no tomarlos y meterles la cuchara a fuerza, no se trata de eso, no es la mejor opción. Yo sé que a veces nos desesperamos, especialmente los que son papás, pero sí hay que buscar maneras más adecuadas. Supervisar que el lunch escolar sea el adecuado o equilibrado, porque luego pues no están más hiperactivos en la escuela, tienen más crisis disruptivas. ¿Y pues por qué? Pues estamos viendo, son galletas, son papitas, son jugos lo que están llevando a la escuelita. Y por ello pues hay que evitar el acceso a los ultraprocesados tanto en la escuela como en casa. El niño no los va a comer si nosotros pues, o el adulto en este caso, no se los ofrece o no los tiene a su alcance. Y pues reforzar los beneficios de la alimentación saludable. Por otro lado, buscar una microbiota intestinal saludable. Ya veíamos la relación tan importante o estrecha que existe entre el eje microbiota intestino-cerebro, la salud del intestino para fortalecer la función neurológica o cognitiva. Evitar en la medida de lo posible los ultraprocesados por ese contenido extra de azúcares, los aditivos o colorantes que están asociados con trastornos conductuales y de inatención. Dar prioridad al consumo de proteína en cada tiempo de comida principal, especialmente en los primeros años de vida, porque es lo que favorece el patrón de crecimiento y desarrollo adecuado. En el caso de los carbohidratos, que incluyen cereales, frutas, verduras, nunca se comen solos, siempre idealmente acompañados de proteína o grasita, porque esto permite una absorción más lenta, más paulatina, me evita picos de glucosa e insulina, y esto también favorece que sea una absorción más adecuada. Incluir los 3 grupos básicos de alimentos en cada tiempo de comida: carbohidratos, grasas, proteínas, cereales, arroz, pasta, tortilla, pan, etcétera, de acuerdo a tolerancias, vegetales y frutas. Y en el caso de las grasas, idealmente las grasitas buenas: aguacate, aceite de olivo, aceite de aguacate, almendras, nueces, pistaches, y pues proteínas de origen animal. Establecer horarios de alimentación. Todo esto nos va a ayudar a ir mejorando poco a poco los hábitos y referir en caso necesario al especialista en nutrición para dar una intervención más específica y que los avances sean mucho más eficientes. Y finalmente, un niño con algún trastorno en el neurodesarrollo y un adecuado estado nutricional
va a aumentar su estado de alerta y de resistencia para participar en las terapias, actividades educativas, las interacciones sociales, que es lo que buscamos con la intervención. Se beneficia de menos enfermedades y mejores habilidades de afrontamiento. No se va a enfermar menos, o si se enferma va a salir más rápido. Y el mejoramiento del estado nutricional y las habilidades de alimentación puede aumentar el nivel de independencia que el niño puede lograr, puede mejorar la percepción que el mismo niño tiene de sí mismo y de los cuidadores sobre las capacidades de satisfacer las necesidades del niño. Entonces, en todos los sentidos, el buscar un adecuado estado nutricional nos va a ayudar. Y pues muchas gracias, de mi parte sería todo.